¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos este día en esta plática en el Juglar y a mí me da muchísimo gusto estar con ustedes. Soy Óscar Camacho y platicar con un joven político que hoy está metido en una de los procesos electorales de este país. Él quiere ser diputado federal nuevamente. Él ya fue diputado federal en una ocasión, ha sido diputado local también y creo que es muy interesante platicar con parte de de los políticos que en este momento en el Distrito Federal están queriendo impulsar cosas diferentes, cosas distintas. De alguna manera se dice que es como continuar lo que se ha venido haciendo. Y de eso vamos a platicar con Gerardo Villanueva. Él es perredista, él es hijo de padres comunistas, si no me equivoco, o tu padre fue comunista, mi padre fue comunista, ¿no? Cosa que a veces mucha gente negaba hace muchos años. Y me da mucho gusto, Gerardo, que platiquemos y que nos digas y que le digas a la gente, ¿quién es Gerardo Villanueva? Yo dije ahorita un poquitito, una embarradita, pero ¿de dónde vienes? ¿Eres de barrio? ¿Eres de clase rica? ¿De dónde vienes? ¿Qué eres? Muchas gracias, Óscar. Gracias al Centro Cultural El Juglar. Agradezco mucho esta ventana para que quienes aspiramos a tener un cargo de representación popular podamos exponer, ahora que la red y los medios alternativos nos permiten democratizar y llegar a más lugares y finalmente entregar un mensaje que espero que sea atractivo, propositivo y en mi caso de lucha, porque Óscar, y que luego se cumpla. Tú lo comentabas hace rato, cuál es el origen y dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Sí. Quizá ese es un poco el sentido del cuestionario inicial. Nací en Iztacalco, crecí toda mi vida desde los 7 años en Coyoacán, viví en las unidades de los Culhuacanes, en la época más tenebrosa de la violencia en la Ciudad de México. En 1990, 88-90, cuando yo era adolescente, pues los Culhuacanes era una zona muy conflictiva en términos de índice delictivo. Finalmente ingreso desde muy joven al cardenismo a partir de la prepa, todavía ni siquiera era mayor de edad, y participamos en la elección presidencial del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. En el 88. Bueno, en el 88 nosotros estábamos participando alrededor del CEU, del Consejo Estudiantil Universitario, en la Prepa 5. Okay. Ahí conocimos, la primera impresión que tengo de la Prepa 5 es una dirigente, Leila Méndez, arriba de un coche, haciendo un meeting en la Prepa 5, y bueno, pues eso me despertó de inmediato la idea de que estaba en la Universidad Nacional, de que era ya un mundo totalmente distinto al que había dejado ¿Te tocó, Gerardo, la segunda etapa sí, claro, del CEU, ¿no? Me tocó, ya había terminado la huelga. Yo entro en noviembre del 87. Y de ahí, bueno, pues me voy involucrando en el movimiento estudiantil, viene la elección de los delegados al Congreso, nosotros apoyamos a compañeros, pero no me involucro de lleno hasta que entro a la Facultad de Derecho. Ya. Escojo la Facultad de Derecho de la universidad precisamente por ese origen en el que muchos de mis amigos con los que jugaba fútbol, pues acabaron muchos de ellos en conductas antisociales y en el peor de los casos hasta recluidos. Entonces había mucho de fabricación de culpables, había mucho de castigo a la juventud y criminalización de la juventud. Entonces, pues mi vocación de inmediato se dirigió hacia la abogacía. Por eso me inscribo a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y ahí es donde encuentro a mi grupo político con el que hasta la fecha participo. Pero déjame preguntarte nomás primero antes, ¿cómo se te da la política? Porque ya cuando entras a Derecho, pues ya traías la definición, dijiste que en la prepa sí, ya... Mi papá participaba en el Partido Comunista, él trabajaba en revistas culturales, incluso trabajó en la televisión. Entonces, mi bisabuela quizá ha sido el principal factor que nos acercó hacia el comunismo. Mi abuela es doña Luz Jiménez, quien era modelo y además militante junto con Frida Kahlo, Tina Modotti, Diego Rivera y todo este grupo de comunistas de los años 40, 50, finalmente, bueno, pues ella aparece en
las pinturas más emblemáticas que tiene Diego Rivera, por ejemplo, ¿no? Ya. Entonces, esta cercanía de la bisabuela hace que mi abuelo, que mi papá y mis tíos participen en el movimiento del 68 y mi papá se acerque hacia el Partido Comunista. ¿Tu abuela te hablaba de política? Mi ¿Recuerdas abuela, que alguna vez te sentaras con ella a hablar de política? Mi abuela era muy reservada en ese tema, pero mi bisabuela, que no conocí, era la que era militante. Ella sí participaba y defendía la bandera de los comunistas a partir de todo este movimiento de artistas y pintores, poetas y escritores que estaban en torno a la casa de Diego Rivera, que es donde ella finalmente entrega buena parte de su trabajo. Los cuentos que después se editan y que además están en alemán y francés son de doña Luz Jiménez, apenas reconocida la década pasada, bueno, a finales del siglo pasado, en la delegación Milpalta. Se han hecho algunos homenajes, algunos libros y algunas cosas, pero bueno, aquí no es la abuela, ¿no?, sino la influencia que va marcando a toda la familia, la necesidad pues, de un cambio radical en el país y que con el tiempo pues, se va transformando en la lucha por libertades democráticas, ¿no?, que es la bandera del 68 que trata de concretarse con la presidencia del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Por qué es metido a la Facultad de Derecho, donde tradicionalmente el grupo dominante es priista? ¿Por qué no te hiciste priista y te haces perredista? Sí, era muy sencillo acabar siendo adjunto de un subprocurador o de un ministro. Era común, claro. O de un magistrado. Era como que la vía más sencilla a tener garantizado un espacio en la burocracia de la Procuración de Justicia, del aparato judicial, ¿no? Sí. O de la política. Pude haber sido ahí asesor a lo mejor de algún dinosaurio, pero lo interesante y sobre todo la gran lección que nos da la Facultad de Derecho a los que llegamos siendo de izquierda. Yo te quiero platicar, en mi último año de la preparatoria, en 1989, ingreso al Partido Obrero Socialista, un grupo trotskista que se escinde de la Cuarta Internacional y crea la corriente nahuelista. Nosotros estábamos en la locura de crear la Brigada Simón Bolívar para tratar de hacer algo en los últimos combates que estaban dando en San Salvador. La verdad es que era una estupidez y yo tenía 17 años y luego pienso que agarran a los más chamacos por chamacos y todavía no caía verdes, el muro de Berlín. Y verdes, no caía el muro de Berlín. Y estaba mucho la idea de la utopía. Estaban los combates en San Salvador en aquella época. Entonces, estábamos hablando de un momento bien distinto al de ahora. A mí me tocó sí, cuando la revolución era parte... Esa última y muy breve etapa en el que estábamos pensando que a través del trotskismo, como una corriente de la más crítica y de la que creíamos más genuina dentro de la revolución la aparte de cualquier comunista. Izquierdista, ¿no? Sí, claro. Sí. No, pero entonces llegamos a la Facultad de Derecho y pues yo no encajaba en el POS porque yo era cardenista. No me había afiliado al partido, pero yo era cardenista, porque pues una de las lecciones que te da Trotsky es, bueno, aparte del movimiento de masas, y quien yo consideraba que tenía el movimiento de masas en ese momento, que era el 89, pues era el ingeniero. Claro. Después de la reacción popular que se tuvo para denunciar e impugnar el fraude electoral y la convocatoria que se hace para la constitución del PRD, que a muchos decepciona. Pues este país no tiene propiamente una clase media y mucho menos intelectual que esté acostumbrada a luchar, ¿no? Era como que más fácil reacomodarse en el salinismo, digo, y esa es mi opinión y lo digo con todo respeto a la gente que se bajó del barco a la primera de cambio, ¿no? Nada más se movió tantito el barco y salieron corriendo. Los que nos quedamos veíamos con mucho escepticismo el grupo de priistas que estaban en el PRD y sin embargo sabíamos que era un momento importantísimo de hacer confluir la corriente socialista, la corriente comunista, la corriente nacionalista de Berto Castillo y la corriente nacionalista que estaba dentro del propio PRI. Claro. Bueno, ese proceso lo vivimos con la fascinación con la que
se puede vivir a los 18 años ese proceso. Y la pasión, no, digo, no de me esa edad. digas, no me digas, era, Claro. era la revolución pacífica, era la revolución democrática, era la posibilidad de hacer todo sin necesidad de arribar al tema armado ni a la violencia revolucionaria. Era una gran oportunidad de demostrarle a los violentos institucionales o revolucionarios que era posible a través del voto, de la insurgencia cívica, transformar este país. Y creo que ese es el gran aporte que da el movimiento democrático que encabeza el ingeniero, pero que viene de muchos años atrás. Y creo que el 68 es un punto de partida que no podemos olvidar. Que mucho se habla de que estaban los retratos del Che Guevara y de Mao Zedong, pero lo cierto es que el grito unánime era libertades democráticas. Esa fue la bandera del 68 que se retoma a partir del proceso de nacimiento del PRD, y yo pertenezco a esa generación y no me tocó estar arriba de ningún templete, no me tocó ser candidato de absolutamente nada, era un chamaco y sin embargo te puedo describir como si hubiera sido ayer esos momentos en el que decidimos participar en el proceso de transformación democrática de este país con el elemento de la transformación económica y social, que esa es siempre la diferencia que hemos tenido con algunos pragmáticos dentro del partido. Es democracia política, sí, pero con democracia económica y con democracia social. De nada nos sirve la democracia política si no tenemos muy claro cuál es el programa económico y cuál es el programa social. Y por eso ahora pues estamos tan convencidos de la candidatura del equipo que rodea a Andrés Manuel y del programa que viene alimentándose día a día de nuestro partido. Ahora, bueno, estamos hablando del movimiento progresista, que son 3 partidos, pero bueno, tú y yo sabemos que recae sobre todo en el PRD la mayor responsabilidad. Se crea una comunión muy sui generis entre nacionalistas, revolucionarios, izquierdistas, y eso da origen a un perredismo también muy sui generis como fórmula, como partido de izquierda en este país. Distintas corrientes son expresión precisamente adentro del PRD de distintas maneras de entender la izquierda. ¿En qué izquierda militas tú en el PRD? En el PRD había que ganarse su lugar. O sea, si bien era una institución nueva, era el intento, diría Porfirio Muñoz Ledo, de entubar el movimiento, ¿no? Es como un gran río el movimiento del 88, y el PRD al institucionalizar ese movimiento era como entubar un río, ¿no? Era fue un proceso súper complicado. Pero mira, yo, como iniciaste esta conversación, no venía ni del PRI, ni venía de la burocracia del Partido Comunista. O sea, nosotros entramos al PRD como parte del movimiento estudiantil, reclamando un espacio junto con los compañeros del Consejo Estudiantil Universitario. Creamos ahí nuestro propio grupo que se llamaba La Tercera Fuerza, pero empezamos ahí a reclamar nuestro propio lugar. Y ya en ese entonces, con un grupo de compañeros que venían del movimiento urbano popular, decidimos, al final de la carrera, una vez que habíamos dado la lucha en contra de las cuotas que Sarucán quiso imponer en el 92, una vez que estuve a punto de ser consejo universitario, hacía años que no se lograba una votación tan alta de la izquierda en la Facultad de Derecho, logramos estar en un segundo lugar. Fui presidente de la mesa directiva de la Sociedad de Alumnos en la Facultad de Derecho. Hicimos la Sociedad de Alumnos de Derecho Democrática, cosa que fue todo un escándalo en la facultad, pero que nos permitía siempre aglutinar a los sectores más progresistas de esa escuela tan conservadora. Cuando te hablaba hace rato de la gran lección que da la Facultad de Derecho, es que en Derecho no ocurría lo que pasaba en el CCH Sur o en la Facultad de Filosofía o en la Facultad de Ciencias Políticas, donde había trotskistas, maoístas, en lucha, radicales, la coordinadora, los históricos. Había como 8 corrientes en el Consejo Estudiantil Universitario. Acá teníamos un problema de porrismo. Un director que acosaba y a veces golpeaba físicamente, como me ocurrió a mí en el 93,
a los opositores. Digo, dicho sea de paso, yo hice una huelga de 7 días. A mí me tuvo que levantar Armando Cordera, en ese tiempo secretario general, con una ambulancia, ¿no? Por el porrismo que padecimos en la Facultad de Derecho en aquella época. El caso que te quiero yo platicar es que la gran lección es que los militantes de la izquierda de la Facultad de Derecho estábamos obligados a estar unidos. No podíamos darnos el lujo de separarnos. Sí había tendencias, sí había opiniones divergentes, pero acostumbrábamos a estar unidos porque el adversario era sumamente complicado y eso nos ha dado la lección en aquel momento a mantenernos en cierta disciplina dentro de lo que fue el Consejo Estudiantil de la Facultad de Derecho. Y quizá por eso seguimos incluso en el mismo equipo hasta la fecha, porque era tan grande la persecución que hacía. Yo nada más te voy a dar un nombre, el director en ese entonces era Máximo Carvajal. Entonces es un priista súper reconocido, fue el secretario de Finanzas de la campaña de Francisco Labastida, gente muy ligada a Fernando Gutiérrez Barrios, o sea, nada más de ese calibre. Sí, lo que se daba en Derecho era como una réplica chiquita de lo que estaba pasando a nivel nacional, con la persecución de Salinas en contra de los periodistas. Sí, nos tocó ahí el 91, ¿no? Claro. Por ejemplo. Sí. Yo te decía, ¿en qué izquierda militas en el PRD con tantas Izquierda social. Izquierda social. ¿Y qué es izquierda social? La izquierda social es esa izquierda que viene de abajo, que construye poder, que trata de construir poder popular a través del encuentro comunitario y personal con las necesidades que tiene la población. La izquierda social proviene tanto del movimiento estudiantil, puede provenir del movimiento rural o del movimiento urbano popular, donde una vez que termino mi participación y mis estudios en la Facultad de Derecho, y una vez que logramos detener las cuotas y la privatización que venían detrás de esa iniciativa de José Sarucán, ingresamos de inmediato al movimiento urbano popular en la promoción de servicios públicos en las zonas más empobrecidas de la ciudad y en la promoción de vivienda de interés social. Teníamos un regente en ese momento, Espinosa Villarreal, que se le había ocurrido la maravillosa idea de crear vivienda, pero con empresas que indexaban o igualaban la tasa de interés con la inflación. Los UDIs. Algo muy parecido a los UDIs. Algo muy parecido a los UDIs y los otros, sí, eran los UDIs. Y por otro lado, el acuerdo que se hizo entre FICAPRO y los bancos. Entonces, lo único que hacía el PRI en ese momento era resolver un problema momentáneamente porque la inflación siempre iba a ir por encima de los salarios o el interés bancario, sin ningún contrapeso del gobierno, pues se iba a comer las mensualidades de los supuestos beneficiarios del gobierno. Así es. Entonces, ante ese descontento, cartera vencida, un problema habitacional de 1 millón de viviendas como déficit, pues entramos nosotros con nuestra organización, creamos en el 94 la Unión Popular Benita Galeana, que se pudo haber llamado Che Guevara o Emiliano Zapata. Comentábamos con Paco Ignacio Taibo, que así le gusta que le diga, ¿no? Entonces las compañeras nos dijeron, a la chingada, aquí el 90% de las mujeres que luchan por una vivienda y por mejorar los servicios de su comunidad son mujeres, así que se va a llamar Benita Galeana, por comunista y luchadora social. Y bueno, pues mira, ante esa argumentación ganó la propuesta de Benita Galeana y a partir de ahí empieza otro proceso muy distinto. Nunca dejamos de tener un pie dentro del PRD, pero nos daba mucha flojera, nos daba desesperación que ciertas tendencias de los expriistas y de los excomunistas se manifestaran dentro del partido. Esta necesidad de tener el local y de abrirlo y cerrarlo y discusiones de café que pueden ser muy constructivas también, pero
la Revolución Democrática, desde nuestro enfoque como izquierda social, desde entonces, y hablo de izquierda social no como corriente política dentro del partido, sino como concepto sociológico de lo que implica la interacción de actores políticos con la población, con el pueblo, pues francamente nos parecía muy aburrido, ¿no? De pronto pareciera Imagínate que de pronto, para preparar la candidatura, Cuauhtémoc Cárdenas deja el partido y se lo deja a Porfirio Muñoz Ledo. Entonces, bueno, para muchos era así como muy escandaloso, ¿no? Por eso te iba a preguntar, parecería esta redundante izquierda social, digo, parece como que fuera natural que la izquierda es social. ¿Hay izquierda privada en el PRD? Hay izquierda... ¿O hubo izquierda privada en el PRD? No. ¿En el sentido de que haya alguna izquierda que haya querido privatizar para sí mismo al partido? No lo sé, no creo que se lo permita el pueblo, ¿no? De hecho, hay expresiones que buscan una forma de hacer la participación de izquierda distinta, como es el nacimiento del Movimiento de Regeneración Nacional, donde yo también formo parte de ese equipo muy horizontal, muy ciudadano. Son expresiones que al final hablan de un descontento, de una no identificación con las prácticas que se están llevando a cabo dentro del PRD. Y más que privatización, pues es el encumbramiento de grupos que han manejado el partido de una manera, desde mi punto de vista, poco cercana hacia la ciudadanía. Y la izquierda social tiene como principio la actuación en función de reivindicaciones sociales, económicas y culturales. La democracia política es fundamental, pero tiene que tener esos ingredientes para la izquierda social indispensables. Gerardo, nos quedan pocos minutos para esta charla y como parte de esa izquierda social, tú eres ahorita candidato, quieres ser diputado federal. ¿Y qué le ofrece esta izquierda social, Gerardo, a la gente del Distrito Federal? Y te lo digo porque de pronto se escuchan por varios lados voces que dicen el PRD ya se hizo corporativo, el PRD ya se olvidó de la gente. Hay voces en ese sentido. ¿Qué le ofrece Gerardo Villanueva como parte de esa izquierda social del PRD a la gente en este Veamos proceso? rápidamente el contexto, dando un salto. Nos quedan como 8 minutos. Dando un salto rapidísimo. A mí me tocó ya estar en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Fui un diputado de una mayoría del PRD. Gobernaba en ese tiempo el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Hicimos reformas fundamentales para la capital, que son muy recordadas, como es la pensión universal ciudadana para adultos mayores de 70 años, el tema de la ley de austeridad, que en ese momento también fue muy reconocida por la ciudadanía. Los austeridad es cuando se bajaron los salarios, escolares, ¿no? Se bajaron los salarios, se congelaron las dietas, se clausuró el dispendio, para decirlo de manera muy resumida. 0 viajes al extranjero, 0 viáticos, 0,50 asesores, ya no había remodelación de oficinas ni coches del año para los funcionarios públicos, se dejó de pagar la telefonía celular a todos los mandos medios e inferiores y únicamente a los secretarios. Y el jefe de gobierno tenía esa posibilidad. Las oficinas de comunicación social prácticamente se quedaron en 4 oficinas. Fue un proceso centralizado de comunicación que también multiplicó la eficacia para mandar el mensaje de lo que estaba haciendo el propio gobierno. En fin, después tuvimos la experiencia del 2006, que fue después del fraude de 2006. Viene una lucha durísima, que la intención de la derecha no nada más era acabar con Andrés Manuel haciéndole el fraude, sino políticamente a toda su corriente dentro del PRD. Y viendo esta circunstancia, el gobierno intenta en 2008 privatizar el petróleo. Y nosotros tenemos los documentos y tenemos todas las versiones. Yo estuve en los debates, participamos en la toma de tribuna, participamos en las manifestaciones en la calle, porque la intención de cuadricular el Golfo de México y todo el litoral de Tamaulipas, Veracruz hasta Tabasco, pues era la idea de entregarse a la Shell y a la Exxon. Y de eso hay documentación y lo demostramos y se impidió. Entonces, son parte de las actividades que nosotros podemos decir
que realizamos, además de promover la reforma política del Distrito Federal, que fue un asunto que quedó pendiente porque el PRI no quiso. El PRI se salió de la negociación, nosotros impulsamos alrededor de 15 reuniones con el Senado, con la Asamblea Legislativa, con diputados de la Cámara, con el propio Marcelo Ebrard, y bueno, no prosperó. El otro contexto es el buen gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas. Breve, pero fue el inicio de limpiar la casa, que deja el PRI hecho una pedacería en 97. Andrés Manuel y el programa social tan fuerte que impulsa. Ni voy a repetir, pero bueno, la UACM, las preparatorias, todo lo que has los comentado. hospitales, la obra pública, el programa social, orientado además a la construcción institucional de derechos sociales, no nada más que se queden como programas coyunturales, sino que se hagan leyes, quedaron como leyes exigibles por la ciudadanía, claro, que ese es un elemento único en el país. Llega a Marcelo y profundiza los programas sociales, cuando parecía que se había hecho todo, además de hacer un buen gobierno, dinámico, moderno, yo diría audaz en algunos temas. Aunque con una diferencia, ¿no? Marcelo se va por el lado de las libertades, ¿no? Empuja a través de Martí otra vertiente de programas sociales, como es el programa de mejoramiento barrial, que Martí Batres impulsa en toda la ciudad y que es, digamos, una joya, ha sido 2 veces premiada a nivel internacional, de cómo a través de la democracia participativa una comunidad decide qué prioridades se hacen en su colonia con presupuesto público, pero no decidido por un burócrata atrás de un escritorio, sino a través de una asamblea, mayoría de votos, comité de vigilancia y aplicación del presupuesto. Lo curioso es que hasta el presupuesto rinde más, ¿no? Cuando lo maneja la población. Interesante dato. Los comedores comunitarios también impulsados en esta etapa y el programa Prepa Sí, que a mí me toca liberar junto con Hacienda y las autoridades financieras del gobierno del Distrito Federal, la posibilidad de renegociar la deuda que libera 2,000 millones de pesos a la ciudad, que nos permite crear el primer programa universal de apoyo a estudiantes de educación media superior pública. ¿Y qué se busca, Gerardo? ¿Replicar este modelo de la ciudad al país en leyes? ¿Es lo Tú me comentabas hace rato, rápidamente. ¿Qué ofrece, ¿no? Yo lo que ofrezco es una voz crítica, congruente, ligada a los principios del PRD y de la izquierda mexicana, tocar los puntos de la agenda nacional del nuevo proyecto alternativo de nación que ha hecho el licenciado Andrés Manuel, junto con un consejo muy amplio de investigadores, especialistas, académicos, intelectuales, escritores. Creo que es de lo mejor que tiene este país, está en torno al licenciado Andrés Manuel y son quienes han construido este documento que se llama Nuevo Proyecto Alternativo de Nación, y no dejar de pisar las calles y las unidades habitacionales de mi distrito. Vamos a contar con una oficina de atención ciudadana y te quiero decir que esta es la 4ª elección constitucional en la que participo y siempre hacemos eventos en cada colonia hasta donde se puede. En esta elección, ¿sabes qué decidí hacer? Hacer la visita casa por casa. He hecho 8,000 visitas en 3 meses. 8,000 visitas que nos permiten otro tipo de contacto con la población. La gente se atreve a decir cosas cuando te tiene frente a frente, que en una asamblea donde a veces es difícil levantar la mano, la gente a veces no se anima. Nos quedan 2 y esa va a ser la línea que vamos a continuar. ¿Qué le ofrezco a la gente? Cercanía. ¿Qué le ofrezco a la gente? Dar la batalla. Tú viste mi propuesta. Estamos hablando de escuelas dignas, que se acabe esa controversia entre... Pero nos quedan 2 minutos, déjame hacerte una pregunta. Va. En estas propuestas que estás haciendo hay 2 cosas que yo creo que la gente le reclama mucho al PRD. ¿Cómo recuperar una cosa que es la congruencia, con muchos principios perredistas, que muchos perredistas, aunque uno no quiera hay que decirlos, lo han perdido? Y el asunto de que hay muchos perredistas que se han corrompido, o hay muchos perredistas que hoy ven la política como negocio. ¿Cómo recuperar aquello que en un tiempo fue la fortaleza del PRD en la política, que es la autoridad moral en la política y la lucha precisamente contra la corrupción? ¿Cómo recuperar esa parte, Gerardo? Claro, es que la pregunta es muy compleja. Yo te diría, no premiar
el servilismo ni la incondicionalidad. El PRD tiene que seguir siendo esa escuela de crítica, de rebeldía, de movilización. Por eso la coincidencia con Andrés Manuel. Él tiene la visión de un partido movimiento, que sea partido en las elecciones y que sea movimiento cuando no hay elecciones, que sea una herramienta de defensa del pueblo y de alianza con las mejores causas de ese pueblo. Todos los días hay problemas en la ciudad, cobros excesivos de luz eléctrica, el monopolio del gas natural en la ciudad, el problema de cómo se sigue presentando el tema de la seguridad en niveles preocupantes para la población. Entonces, todos esos temas se tienen que encauzar con honestidad de propósitos y, sobre todo, evitando premiar el servilismo y la traición. Yo en eso lo diría en un sentido negativo, pero recuperar los principios creo que es fundamental. Andrés Manuel tiene 3 mandamientos que yo hago míos: no robar, no mentir y no traicionar. Yo creo que si el PRD, yo soy candidato del PRD, no obstante que también me está apoyando el Movimiento Ciudadano y el PP. Yo soy candidato del PRD y asumo que en mi partido puede haber estos elementos que tú has comentado, que los vamos a combatir en la medida en que abramos el partido a la ciudadanía. Ha sido una cosa muy complicada. Nosotros lo logramos en los 90s. En los 90s, cuando Cuauhtémoc Cárdenas tenía prácticamente el control del partido, con expriistas, con excomunistas y con toda la gente del PMT que venía de Berto Castillo. Es decir, sí es posible. Si hay jóvenes que nos están viendo, me parece que es muy importante que si la vía pacífica es lo que el pueblo nos está orientando que debemos de seguir, se puede dentro del PRD abrir cauces democráticos y hacer la revolución dentro de la misma revolución democrática. Por lo pronto, yo invitaría a votar el 1 de julio por nuestro partido, por el PRD. Me parece que tenemos las condiciones para que Andrés Manuel López Obrador sea presidente de la República e iniciar el cambio verdadero. Y si yo soy beneficiado con el voto de la mayoría en el Distrito 24 de Coyoacán, vamos a acompañar ese proceso con la responsabilidad y la entrega que seguramente será necesario en ese momento y en este momento histórico que estamos viviendo. Pues Gerardo, yo te lo agradezco y a la gente pues decirle que aquí está el compromiso, aquí están las palabras de Gerardo Villanueva. Si no lo cumple, bueno, pues habrá que reclamárselo cuando usted lo vea en la calle más adelante. Que el pueblo me lo reclame, claro. Sí, porque puede quedar en una frase aquello de que el pueblo se lo reclame. No. Pero Gerardo anda en la calle y si no lo cumple, real. Usted se lo tendrá que reclamar. Es real porque seguimos aquí está el compromiso. Pueblo. Claro. Y aquí lo hacemos con Gerardo Villanueva. Muchísimas gracias. Gracias, Óscar. Gracias.